La vivienda en España no es cara. Lo siento, Uri. La vivienda en España es cara en las grandes ciudades y con respecto a algo que los cifrólogos o los estadísticos llaman el salario medio. Pero la verdad es que si te vas a muchos pueblos o al campo, la vivienda en España es sorprendentemente asequible, es decir, bastante barata. Así que después de ver muchos vídeos, documentales y leer artículos, sí, incluido ese de los caballos, el vídeo de los caballos, que por cierto es buenísimo, sobre el precio de la vivienda y el campo en España, me he dado cuenta de que ninguno toca hueso sobre lo que se llama la España vaciada, esa España deshabitada que se habla, en el que algunas comarcas tenemos menos población por kilómetro cuadrado que en Siberia. Los políticos. Lo de que los políticos tienen la culpa de todo sirve hasta cierto punto. Debes bucear un poco más para encontrar respuestas satisfactorias. No es suficiente con decir que los políticos no ayudan en el alquiler o que no dan suficientes ayudas a los jóvenes, ¿vale? La cuestión de fondo es que la vivienda en la ciudad es cara porque todo el mundo quiere vivir en la ciudad. Es el mercado el que decide los precios, ¿vale? Y los reguladores pueden corregirlo un poco, modificar la tendencia, atenuarlo, pero no cambiarlo de dirección ni crearla de la nada. Los precios en las grandes ciudades son elevados porque los propietarios saben que es muy probable que tarde o temprano aparezca alguien y lo pague. Ese es el quid de la cuestión, ¿vale? Si menos gente quisiera vivir en la ciudad, si más personas quisieran vivir en una casa de campo o en el pueblo, pues la tendencia se corregiría y el precio empezaría a bajar o por lo menos no a subir tan rápido de manera natural. Y no haría falta inventarse leyes para intentar controlar los alquileres, ni cambiar la definición de grandes tenedores, ni ponérselo difícil a los propietarios ni a los ciudadanos. Así que en este vídeo vamos a hablar de la España vaciada y de por qué todo el mundo quiere vivir en la ciudad. La explicación está aquí, en ese campo de ahí fuera. ¿La vemos? Este no es un canal de viajes, pero la verdad es que me encanta viajar y he tenido ocasión de viajar bastante mucho. Y hace muchos años estuve en Israel, concretamente en una ciudad muy remota al sur que hace frontera con Jordania y se llama Eilat, en el Golfo de Aqaba, en el Mar Rojo. Y ahí tuve la suerte de conocer a algunas israelitas y me contaban que en Eilat no había IVA para la mayoría de los productos y servicios. Que la gente y los comercios tenían varios tipos de bonificaciones fiscales que hacían que más gente y turistas vinieran a visitar o a vivir ahí desde otras partes del país y del mundo. Y era verdad, ¿vale? Salías por la noche por su paseo marítimo y todo era sorprendentemente barato y la gente estaba feliz y relajada. Todo era sorprendentemente barato en un país que no es barato para un español. No lo es ahora y no lo era entonces. El mundo sin IVA, o con un IVA muy reducido. Si tienes un negocio o vendes algo en España, imagínate por un segundo cuánto dinero ganarías si pudieras reducir el precio de todos tus servicios en un 21%. O cómo aumentaría tu margen. Imagínatelo. Y antes de que me digas que el IVA se repercute y luego te lo devuelven y alguna otra falacia académica propias de alguien que nunca ha empezado una empresa, te diré que el IVA es un incremento de precios brutal que evita muchas de las ventas. Porque lo paga el cliente final, pero tú tienes que vender algo un 21% más caro. ¿Cómo aumentarían tus ventas si pudieras bajar los precios un 21%? Además, es una carga administrativa considerable. Es papeleo, tío. Y mientras te estás ocupando del papeleo, no te estás ocupando de conseguir más clientes, o de mejorar tu producto o tu servicio, o de aumentar valor. Estás ocupado con la burocracia para satisfacer al Estado. No estás ocupado con tu empresa para satisfacer al cliente. Y por último, es una amenaza brutal para el flujo de caja. Y si has tenido una empresa lo sabrás, porque cuando llega al final del trimestre y tienes que pagar 17.000 euros de IVA, necesitas tenerlos en la cuenta. ¿Qué pasa si en ese momento acabas de pagar a un proveedor y estás esperando a que los clientes te paguen y no tienes 17.000 euros? Incurres en una deuda, se te va el negocio al garete. El IVA del 21% es un cáncer para el comercio y para la economía en España, a que nos hemos acostumbrado demasiado bien. Pero que haciendo la research para este vídeo, resulta que supuso 75 millones de euros en 2022 frente a los 90 miles de millones de euros, 90 y tantos del IRPF, que es el impuesto que más recauda. Pero Israel, que es un país que vive con el constante temor de ser invadido por sus vecinos o atacado, es un país que está en guerra constante, reduciendo el IVA y dando algunas bonificaciones fiscales, ha conseguido atraer a la población y al turismo y al crecimiento económico y a las empresas a una zona a la que nadie quería ir, por despoblada, por remota, por desértica y por potencialmente invadible.
En Eilat hoy viven más de 50.000 personas y recibe el flujo constante de turistas nacionales y extranjeros que durante todo el año van a disfrutar de sus playas, a hacer kite o a salir de noche y a comprar. En otras palabras, que un pequeño retoque en la regulación puede hacer que cualquier zona del país florezca casi de la noche a la mañana. ¿Pero realmente quieren que florezca? Algunos años más tarde en Shanghái tuve suerte de ver de primera mano los resultados de la Free Trade Area de Lujiazui, o la zona económica piloto, ¿vale? En el que el gobierno, para probar nuevas maneras de acelerar la economía, daba facilidades a las empresas que ahí se instalaban en logística. El papeleo de import-export es mucho más fácil, no se pagaban aranceles o eran mucho más reducidos, las aduanas, el trámite era mucho más fácil, daban facilidades en bancos, tanto en cambios de divisa como en transferencias internacionales, y daban facilidades en burocracia. Los tiempos de espera o los plazos para abrir nuevas empresas eran mucho más reducidos en esas zonas. Y también habilitaba sectores estratégicos o sectores que en otras partes del país están prohibidos a la inversión extranjera en esas zonas. Esas zonas eran Lujiazui, también la zona del aeropuerto de Pudong y otras en China. Es decir, que para facilitar la apertura de negocios por locales y extranjeros, hasta Li Keqiang, el antiguo primer ministro, siguiendo la tradición empezada por Deng Xiaoping, entendió que relajar las normas favorecía a la industria, favorecía al comercio, favorecía a los negocios. Deng creó una serie de zonas económicas especiales, incluyendo Shenzhen, Zhuhai y Xiamen, para la inversión extranjera, que estaban relativamente libres de las regulaciones e intervenciones burocráticas que obstaculizan el crecimiento económico. Estas regiones se convirtieron en motores de crecimiento para la economía nacional, y estas zonas hoy en día son las más industriales y las más avanzadas de China. Deng Xiaoping empezó esas reformas en los 80, pero hoy en día esos son los mejores sitios en China para vivir, para encontrar trabajo, para ganar dinero, y además permite que haya zonas dentro del país para que el capital fluya, para que la gente vaya ahí a montar sus empresas en vez de salir del país y llevarse su capital a otros sitios. Vamos, que podrías estar en esa zona montando tu negocio en vez de estar en un canal de YouTube quejándote de los impuestos de tu país. Son algo parecido a las zonas francas en algunos puertos y zonas en España, pero para todas las empresas, no solo para las de import-export, y en ciudades masivas. Imagínate por un segundo, ¿vale?, que los funcionarios de tu país, de todos los órganos de gobierno de tu país, tienen la orden directa de su superior de facilitarte las cosas como empresario solo porque tu sede está ahí o solo porque tienes una empresa ahí, ¿sabes? De agilizar los trámites, quién sabe, quizás incluso de coger el teléfono. Pero no se puede hacer eso exactamente en todo el país, ¿verdad? En España eso no se puede hacer porque sería un descontrol, ¿no? Hemos visto Shanghái en China, Eilat en Israel, pero ¿qué pasa con España? Pues haciendo la research para este vídeo resulta que sí que hay sitios que tienen exenciones fiscales, y son Canarias, Ceuta y Melilla. Casualmente, sitios aislados y potencialmente invadibles. Pero ¿por qué no hay bonificaciones de ese tipo en Trujillo, Cáceres? O en Peñalcázar, Soria. ¿Por qué no es más atractivo a nivel regulación montar un pequeño negocio en un pueblo de Castilla-La Mancha, que es algo que merece una estatua, que montar un negocio en el centro de Madrid? Pues en mi opinión, la gente quiere ir al campo. Tendencias como el trabajo en remoto, los nómadas digitales, también conocido como las nuevas profesiones, y por supuesto el COVID, que ha hecho que la gente vea todas las pegas de la ciudad y se quiere ir al campo o al pueblo para tener espacio y aire limpio. Hace décadas vivía gente aquí, en medio de la nada. Hoy, los que están vivos viven a 15 o a 20 kilómetros en el pueblo más cercano y sus descendientes a 200 en la ciudad. Pero ¿por qué se va tanta gente? ¿Y qué podemos hacer para convertir el campo y el pueblo español en un lugar más atractivo para vivir? Pues en la opinión de Max Magister, para que el precio de la vivienda en las ciudades baje y sea más asequible para los jóvenes, se tendría que incentivar que la gente quiera ir a vivir al campo o al pueblo todavía más, en 5 cómodos pasos. Número 1. Agilizar los permisos de construcciones y las licencias para hacerte la casa de tus sueños. Porque si puedes tener la casa de tus sueños en el campo o en el pueblo, con piscina y espacio y jardín y caballos o lo que te dé la gana, creo que muchísima gente se iría a vivir al pueblo en vez de vivir en un piso de mierda en la ciudad por el mismo precio. Número 2. Encontrar facilidades para mudarse, pero que no dependan del Estado, sino de la empresa privada. Si un pueblo se llena, el colegio y el supermercado acabarán llegando. Y aquí es donde tienes que encontrar tú tu trabajo, que no dependa de tener que ir a una oficina de la ciudad, sino que puedas mantener y hacer crecer desde allí donde decidas vivir. Número 3. Fibra óptica, o el mejor internet que puedas permitirte o que exista. Por ejemplo, ahora estamos instalando en una casa de un pueblo un satélite Starlink, que creo que debería llegar hasta 500 megas. Es decir, lo suficiente como para poder subir un vídeo a YouTube. Internet rápido es esencial. Si no tienes internet, la gente no irá. Número 4. Precios baratos que ya existen, porque si puedes tener una casa con hectáreas y caballos y ovejas al precio de un piso en Madrid, mucha gente elegirá lo primero. Y número 5. Beneficios o bonificaciones fiscales que funcionan de puta madre, como hemos visto antes, con los ejemplos de Israel
y de China. Es decir, bonificaciones para empresas, reducción del IVA y una estatua para alguien que se atreva a montar un negocio en un pueblo. Pero en vez de eso, tenemos a gente en la ciudad, en despachos, diciéndole a gente en el campo, en el pueblo, cómo deben vivir su vida, cuándo tienen que cultivar y qué. Prohibiendo las quemas sin autorización, implementando el diario de la vaca y luego tienes cada año más incendios y peores. Y no necesariamente por el cambio climático, sino porque tienes cada vez menos pastores. Cada vez se pastorea menos y esas ovejas, esas cabras, son las que limpian los bosques y los campos del combustible que cada verano acaba siendo pasto de las llamas. Es porque con la regulación se está cambiando el ecosistema. Un ecosistema del que los pastores, los ganaderos, los humanos también formamos una parte esencial. Entonces hay leyes para proteger falsamente al bosque, leyes para proteger a la vaca y a la cabra, leyes para evitar que se cacen ciervos y jabalís aunque sean una plaga y destrocen granjas y cultivos, leyes para evitar que se quemen los desechos de poda, pero no hay leyes para evitar que el ser humano se queme. No hay leyes para evitar que el espíritu del campo, del ganadero, del pastor, del agricultor, acabe por extinguirse en España. No nos engañemos, dependemos de esos tíos, ¿vale? Dependemos de esa gente que se levanta todas las mañanas y trabaja en el campo o en la industria ganadera. Por eso se llama sector primario. Son los que hacen la comida. Es la base del resto del país. Y como decía alguien muy listo en algunos comentarios, temo que esta extinción del espíritu del campo, esta imposibilidad de ganarse la vida con el campo, que es algo nuevo, que desde el despacho en la ciudad le dicen a la gente en el campo cómo tiene que vivir su vida, temo que no sea un caso de incompetencia, ¿sabes? Temo que el hecho de que el campo sea rentable solo para las grandes empresas, que es algo triste y que no había pasado nunca, no sea algo fortuito, no sea fruto de la incompetencia de los reguladores, sino que sea parte de un plan para separar a la gente, a los ciudadanos, de su fuente de comida, para separarnos y desconectarnos todavía más del campo y de los animales que nos dan su sustento. ¿Quién sabe? Espero que no sea demasiado tarde para hacer algo al respecto.